Me llamo Yolanda y todo empezó cuando cumplí 19 años. Hasta entonces, mi vida era tranquila en San Cristóbal, un pueblito en las afueras de Veracruz. Vivía con mis padres, ambos muy devotos de la Virgen de Guadalupe, y me cuidaban como si fuera una niña. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto después de conocer a Rodrigo, un hombre 10 años mayor que yo, con una mirada penetrante y una voz que convencía a cualquiera. Era el tipo de hombre que sabía cómo envolver con palabras y promesas. Rodrigo trabajaba como supervisor en una empacadora de frutas, y yo lo conocí cuando fui a buscar empleo. Necesitaba ayudar en la casa porque mis padres estaban enfermos y el dinero no alcanzaba. Desde el primer día, Rodrigo me habló bonito, me hizo reír y me invitó a tomar un café después del turno. Acepté porque me sentía sola y necesitaba a alguien que me escuchara. Nunca pensé que esa decisión me llevaría al infierno. A los pocos meses, descubrí que estaba embarazada. Cuando se lo dije, Rodrigo se desapareció, como si lo hubiera tragado la tierra. Dejé de verlo en la empacadora y nadie sabía nada de él. Volví a mi casa temblando. Mi madre me miró con un rencor que me perforó el pecho y mi padre me gritó que había deshonrado a la familia. Me corrieron de la casa con una bolsa de ropa y el corazón hecho trizas. Caminé sin rumbo por las calles de San Cristóbal, sintiendo que mi vida se había terminado. Al final, recordé que mi tía Marisela, hermana de mi madre, vivía en un ejido cerca de la sierra, en una casa de techo de lámina. Caminé hasta la carretera y esperé un camión con el poco dinero que me quedaba. El viaje fue largo, con curvas y caminos polvorientos. El chofer me dejó en un camino de terracería y tuve que caminar media hora hasta encontrar la casa de Marisela. Me recibió con frialdad, pero me dio un lugar donde dormir, en un cuartito junto a la cocina. Su esposo, don Chucho, era un hombre callado que trabajaba en el campo cortando caña. A mí me tocó ayudar a Marisela en la casa, lavar ropa para otros y vender tamales en la plaza del pueblo. Así sobreviví. Mi hijo, Emiliano, nació fuerte y sano. Fue mi fuerza para no rendirme. Con el tiempo, don Chucho y Marisela murieron, primero ella y al año siguiente él. La casa quedó para mí porque no tenían hijos y siempre me consideraron como una hija. Fue entonces que abrí una pequeña tienda en la parte delantera de la casa. Vendía refrescos, pan, papel de baño, cosas básicas. Con eso logré pagar la escuela de Emiliano y poco a poco levantarme. Emiliano creció siendo un buen muchacho, respetuoso y trabajador. Cuando cumplió 18 años, empezó a salir con una muchacha del pueblo llamada Lupita, hija de don Héctor, un albañil, y doña Rosa, que vendía atoles. Al principio, me alegraba verlos juntos. Lupita venía a ayudarme en la tienda y hasta me decía madre de cariño. Pensé que algún día se casarían y formarían una familia. Pero entonces apareció otra mujer. Se llamaba Estefanía, una joven bonita, de esas que con solo caminar por la calle hacen que todos los hombres volteen a verla. Tenía un aire misterioso, con su cabello largo y negro, y una forma de hablar que no me convencía. Al principio, venía a la tienda diciendo que necesitaba jabón, después que si vendía leche fresca, y luego que si podía ayudarle a encontrar a Emiliano. Yo le contestaba con cortesía, pero algo en ella me daba mala espina. De pronto, Estefanía empezó a meterse en la casa. Se sentaba en la sala como si fuera suya, y Lupita, que antes estaba siempre presente, comenzó a alejarse. Una tarde, vi a Lupita salir llorando. Le pregunté qué pasaba, y solo me dijo que Emiliano la había dejado. Me quedé helada. Le pregunté a Emiliano si estaba saliendo con Estefanía, y me contestó que sí, pero que era diferente, que ella lo entendía como nadie más. Desde entonces, lo vi cambiado. Sus ojos estaban apagados, su cuerpo cansado, y su risa se había esfumado. Estefanía venía todos los días, con su sonrisa fingida, trayendo comida y dulces que le daba a Emiliano. Yo no confiaba en ella. Una noche la escuché en el patio hablando sola, como rezando. Cuando me vio, se fue rápido sin saludar. Al día siguiente, encontré un círculo de sal y una vela derretida junto a la pila de agua. Lo barrí con escoba y lo tiré a la basura, pero sentí un escalofrío. Fui con mi vecina, doña Petra, y le conté. Ella me dijo que tuviera cuidado, que esas cosas no eran juego, que Estefanía tenía fama de andar con brujas en el cerro. Regresé a casa asustada. Esa noche, Emiliano amaneció con fiebre y escalofríos. Lo llevé al centro de salud,
pero el doctor dijo que no tenía nada. Cada día empeoraba, no comía, no dormía y cada vez estaba más débil. Estefanía apareció con un frasco de té y me dijo que lo diera para que se aliviara. No lo acepté. Después de eso, la tienda empezó a ir mal. Las cosas se echaban a perder. Los clientes dejaron de venir. Las bombillas se fundían solas y las puertas se cerraban de golpe. Me sentía vigilada todo el tiempo. Una noche, escuché un golpe fuerte en la cocina. Cuando fui, vi una figura oscura junto a la estufa. Cerré los ojos y recé. A la mañana siguiente, encontré un trapo negro con hilos rojos y dentro había un mechón de cabello. Lo quemé en el fogón y recé a San Miguel Arcángel. Cuando se consumió, el aire se volvió pesado y sentí que algo me observaba. Esa noche, Emiliano temblaba en su cama. Decía que la veía, que estaba sentada en la esquina mirándolo. Intenté rezar con él, pero apenas podía mantenerse despierto. Me quedé a su lado. Al amanecer, Estefanía volvió a aparecer. Me dijo que él necesitaba estar con ella, que ella lo haría fuerte. Le cerré la puerta en la cara. Fui a buscar a doña Petra y le conté. Ella me llevó con una señora llamada doña Mercedes, que vivía en una casa de adobe en la orilla del pueblo. Al llegar, me dijo que había un trabajo fuerte contra mi hijo y contra mí. Me dio unas hierbas para bañarnos y un amuleto para protegernos. Dijo que no aceptara nada de esa mujer, ni comida, ni regalos. Esa noche, bañé a Emiliano con el agua de hierbas y colgué el amuleto en la cabecera de su cama. A la mañana siguiente, me dijo que había soñado con una sombra que lo seguía por el campo. Me quedé helada. El siguiente día, encontré en la tienda una hoja con el nombre de Emiliano escrito con algo que parecía sangre. La quemé, pero el humo salió negro y espeso. Desde ese día, la casa se llenó de moscas y un olor raro, como carne podrida. Ya no podía dormir. Emiliano empezó a hablar dormido y decía su nombre como si la llamara. Me armé de valor y fui con doña Mercedes otra vez. Me dijo que la mujer había enterrado algo en el patio de mi casa. Regresé y empecé a cavar junto a la pila de agua. Encontré un frasco de vidrio con tierra, uñas y un pedazo de tela. Lo saqué con cuidado y lo quemé lejos de la casa. El humo era denso y olía a azufre. Esa misma noche, Emiliano se levantó gritando que la veía, que la sentía dentro de él. Lo abracé y recé. Su cuerpo estaba ardiendo. Me di cuenta que esto no era un simple enojo de mujer, era algo más. Sabía que estaba luchando contra algo que venía de lo más oscuro. Y así empezó la peor parte de mi vida. Después de aquella noche en que Emiliano gritó que la veía dentro de él, supe que esto no terminaría pronto. El olor a carne podrida seguía impregnando la casa, como si algo se estuviera descomponiendo en las paredes. Cada vez que abría la puerta del cuarto de mi hijo, sentía una presión en el pecho que me cortaba el aliento. La tienda casi no vendía nada, la gente me evitaba, como si supieran que algo malo pasaba aquí. Estefanía dejó de venir en persona, pero sus mensajes llegaron de todas formas. Encontraba notitas en la puerta, en las macetas, hasta debajo de la almohada de Emiliano, siempre escritas con tinta negra, algunas veces manchadas de algo que parecía cera derretida. En todas decía lo mismo: él me pertenece. Nadie puede separarnos. Cada vez que quemaba uno de esos papeles, el humo era espeso y olía a algo rancio, como si quemara grasa de animal. Doña Mercedes me advirtió que había que protegernos de día y de noche. Me enseñó a poner sal gruesa en las esquinas y a colgar un espejo frente a la puerta para que todo lo malo rebotara. Lo hice, aunque sentía que no servía de mucho. Emiliano apenas comía, sus ojos parecían hundidos y su piel se volvió pálida como cera. Lo encontré un par de veces en el patio, parado como si estuviera en trance, con la mirada fija en el horizonte. Una tarde, mientras barría la tienda, escuché un ruido en el techo. Pensé que era el viento, pero luego algo cayó al piso. Era un pájaro muerto, con las plumas chamuscadas y el pico abierto como si hubiera estado gritando. Me dio tanto miedo que no pude ni moverme. Al día siguiente, encontré otro. Esta vez estaba envuelto en un trapo con tierra y ramas secas. Lo tiré al fuego, pero no dejó de oler a podrido. Esa noche, Emiliano despertó a gritos. Decía que la veía en sueños, que lo llamaba desde un campo lleno de cruces, que le decía que si no iba con ella, me moriría yo. Lo abracé con todas mis fuerzas.
pero su cuerpo estaba helado como si le hubieran arrancado el alma. Sus labios murmuraban palabras que no entendía. Quise rezar, pero la garganta se me cerró. Fui con doña Mercedes y le conté lo que pasaba. Ella me dijo que lo que tenía encima era un amarre de sangre y tierra de Camposanto, que eso ataba su voluntad y su corazón, que solo se podía romper con fuego, oración y fuerza de madre. Me dio una botella con aceite de ruda y unas ramas secas para quemar en la madrugada. Me dijo que debía hacerlo durante 7 noches seguidas, sin que nadie nos interrumpiera. Esa misma noche empecé. Puse a Emiliano en medio de la sala. Le unté el aceite en la frente y las muñecas. Encendí las ramas y empecé a rezar un Padre Nuestro. Sentí un viento helado recorrerme la espalda. Aunque las ventanas estaban cerradas, la llama se alzó de repente, como si algo invisible la avivara. Emiliano se estremeció y sus labios temblaron como si quisiera decir algo. Seguí rezando, sin detenerme. La primera noche apenas pude dormir. Al día siguiente, la tienda amaneció revuelta, las cajas tiradas, las botellas rotas, como si alguien hubiera entrado a desordenar todo, pero no faltaba nada. Esa mañana, encontré una nota en la puerta. No podrás salvarlo. La quemé de inmediato. La segunda noche fue peor. Mientras rezaba, escuché pasos en el techo, como si alguien caminara sobre las láminas. Emiliano sudaba frío y temblaba. Rezaba con voz débil. No dejé que se detuviera. La tercera noche, la vela se apagó sola, aunque no había viento. Volví a encenderla, pero la flama era débil. Temblaba como si tuviera miedo. Emiliano gritó que la veía, que estaba detrás de mí. Sentí un calor en la nuca y me volví rápido, pero no había nadie. Continué rezando hasta que la vela se consumió. En la cuarta noche, me quedé sin fuerzas. La garganta me ardía de tanto rezar. Emiliano apenas podía abrir los ojos, pero me pidió que no lo dejara. Le pasé el aceite de ruda por el pecho y seguí rezando. El fuego ardía más alto esa noche, y una sombra cruzó por la ventana. No supe si era real o parte de mi miedo. La quinta noche, escuché un lamento en la cocina, como si alguien llorara. Seguí rezando, pero el llanto se hacía más fuerte, más cercano. El aire estaba espeso, olía a azufre. Sentí que me desmayaba, pero me sostuve. Emiliano dijo que la veía parada en el pasillo, que lo llamaba con voz dulce. Yo no vi nada, pero sentí su mirada clavada en mí. La sexta noche, la tienda amaneció con la puerta abierta de par en par, aunque yo la había cerrado con llave. Dentro encontré marcas de pisadas de tierra mojada. La caja registradora estaba intacta, pero el olor a podrido era insoportable. Cerré la tienda ese día, no pude atender a nadie. Esa noche, me costó mucho trabajo encender la vela. Emiliano estaba pálido, su respiración era apenas un susurro. Lo ungí con el aceite y recé como si fuera lo último que haría. La séptima noche fue la más difícil. Mientras rezaba, el fuego hizo un sonido raro, como un silbido. Emiliano se arqueó y empezó a vomitar un líquido negro. El olor me revolvió el estómago. Lo abracé con fuerza y recé más fuerte. Sentí que algo se desprendía de su cuerpo, como si algo invisible se desgarrara. Cuando terminó, la vela se apagó sola, pero el aire se sintió más ligero. Al día siguiente, Emiliano despertó con los ojos claros y la voz tranquila. Me dijo que se sentía libre, pero débil. Lo abracé con todas mis fuerzas. Pensé que todo había terminado, pero esa misma tarde, un cuervo negro apareció en el patio. Lo vi con sus ojos brillando como brasas y sentí que esto no había acabado. En la noche, mientras cerraba la tienda, sentí una presencia detrás de mí. Volteé rápido y no vi nada, pero el aire estaba frío como la muerte. Caminé hacia el cuarto de Emiliano y lo encontré dormido, pero su respiración era pesada. En la pared, junto a la cabecera, había una marca negra, como si alguien hubiera dibujado un símbolo con carbón. Lo limpié con un trapo y lo rocié con agua bendita. Al amanecer, fui a ver a doña Mercedes. Le conté lo del símbolo y el cuervo. Ella me dijo que mientras quedara un lazo, aunque fuera débil, la presencia podría volver, que el amarre había sido fuerte, hecho con tierra de panteón y sangre menstrual, que eso lo ataba no solo al cuerpo, sino también al alma. Me dio unas velas negras y un frasco con agua de ruda.
Me dijo que debía quemar el símbolo cada vez que apareciera y rezar sin miedo. Esa misma noche, Emiliano se despertó temblando y dijo que había soñado con Estefanía, que estaba en un campo lleno de cruces, pero que al llegar a ella, su cara estaba podrida y sus ojos vacíos. Le pasé el frasco de agua y le pedí que la rociara sobre su cama. Después de eso, la casa se sintió más fría. En la tienda, las cosas dejaron de echarse a perder, pero seguía habiendo un olor leve a tierra húmeda. Sentía que algo esperaba el momento para volver. Una tarde encontré otro papel bajo la puerta. No podrás con ella. Lo rompí y lo quemé. El humo era tan espeso que me costó respirar. Sabía que debía estar preparada. Esa noche, Emiliano me dijo que se sentía más fuerte, pero que tenía miedo de dormir. Le prometí que lo cuidaría. Mientras él dormía, yo me senté a la orilla de su cama con un rosario en la mano. Cada tanto escuchaba crujidos en la madera, pero no me movía. Al amanecer, sentí que la casa estaba en calma. Pensé que todo había acabado, pero me equivoqué. Al tercer día después de la última vela, un vecino vino corriendo a decirme que Estefanía había sido vista en el mercado, caminando descalza y hablando sola. Decía que Emiliano era suyo y que nadie lo podía quitar, que iba a volver por él. Cuando escuché eso, sentí que mi corazón se detenía. Sabía que el miedo apenas estaba comenzando. La noticia de que Estefanía había sido vista en el mercado caminando descalza y diciendo que Emiliano era suyo me dejó helada. Esa noche no pude cerrar los ojos. Cada vez que escuchaba un ruido afuera o el crujir de la madera, sentía que ella estaba acechando. Me acordé de las palabras de doña Mercedes, que un amarre hecho con tierra de panteón y sangre menstrual no se soltaba tan fácil. Aunque el fuego hubiera roto una parte, el lazo de alma podía seguir amarrado. A la mañana siguiente, encontré la puerta de la tienda abierta de par en par. No había viento ni tormenta la noche anterior. Adentro, todo estaba revuelto, los frascos de dulce en el suelo, las cajas de cerillos regadas. Sentí un escalofrío en la nuca. Revisé el piso y vi huellas de pies descalzos marcadas en la tierra. No quise ni imaginar lo que eso significaba. Cerré todo con llave y me senté en la cocina a rezar. Emiliano despertó con la cara pálida, ojeroso como si no hubiera dormido en días. Me dijo que había soñado que Estefanía lo llamaba desde un cementerio. Decía que lo necesitaba, que era parte de ella, que si no iba con ella, algo malo me pasaría a mí. Sentí un frío subirme por la espalda y supe que esto no había terminado. Me armé de valor y lo abracé. Le dije que no debía escucharla. Él solo asintió con la mirada perdida. Ese mismo día, mientras acomodaba las cosas en la tienda, encontré un paquete envuelto en papel periódico detrás de las botellas de refresco. Al abrirlo, descubrí un muñeco de trapo con alfileres clavados en el pecho y una cinta roja atada al cuello. Tenía mi nombre escrito con tinta negra. Lo tiré al piso de inmediato y lo pisé, pero sentí que el aire se volvió más pesado, como si algo me aplastara el pecho. Lo recogí con cuidado usando una bolsa y lo llevé hasta el fogón. Lo quemé con leña seca mientras rezaba. El humo salió oscuro, casi negro, y olía a carne podrida. Cuando se apagó la llama, me sentí mareada. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Estefanía en mi mente. Sus ojos negros, su sonrisa torcida. Emiliano también estaba intranquilo. Lo escuché balbucear cosas en sueños. Me acerqué a su cama y vi que sudaba como si tuviera fiebre. Le toqué la frente y estaba helada. Lo cubrí con una manta y me quedé a su lado rezando hasta que amaneció. La tienda estuvo vacía todo el día. Nadie entró a comprar nada. Era como si la gente tuviera miedo de acercarse. Por la tarde, un perro callejero entró corriendo y se quedó parado frente a la puerta de la cocina. Me miraba con los ojos vidriosos y la lengua de fuera. Tenía la piel pegada a los huesos y olía a podredumbre. Lo eché con una escoba, pero al rato volvió a la puerta y empezó a aullar como si llorara. Fue en ese momento que supe que la presencia estaba más fuerte que nunca. Esa misma noche, escuché un golpe en el techo. Fui a ver, pero no había nada. Bajé al patio y sentí un viento helado. De pronto, vi una sombra pasar rápido cerca del árbol de mango que teníamos al fondo. Volví corriendo a la casa y cerré todas las ventanas. Esa sombra me persiguió en sueños.
Soñé que Estefanía estaba parada en la puerta de mi cuarto con un vestido blanco manchado de sangre y los ojos vacíos. Decía que Emiliano era suyo y que yo no podía hacer nada. Me desperté gritando. Al amanecer, corrí con doña Mercedes y le conté todo. Ella me dijo que tenía que hacer una limpieza más fuerte, que el mal estaba aferrado como garrapata. Me dio un frasco con agua de albahaca y ruda y unas velas negras que debía encender a las 3 de la madrugada durante 3 noches. Me advirtió que sería peligroso, que podía sentir cosas feas, pero que era la única forma de cortar lo que quedaba. Regresé a casa y preparé todo como me indicó. La primera noche encendí las velas a las 3 en punto. El viento soplaba fuerte aunque las ventanas estaban cerradas. El fuego se movía como si algo lo agitara. Empecé a rezar con el rosario en la mano. De repente, escuché risas en el techo, risas finas como de mujer. El corazón me dio un brinco. Seguí rezando aunque las manos me temblaban. Sentí que la casa entera se estremecía. La segunda noche, el fuego de las velas se apagó de pronto. Todo quedó en silencio, pero de pronto escuché golpes en la puerta de la cocina. No me atreví a abrir, pero sentí que algo se arrastraba por el piso. El frío era tan fuerte que me dolían los huesos. Rezaba en voz alta, pero las palabras me salían a medias. Sentí un peso sobre mi espalda y me quedé sin aire. Apenas pude terminar la oración. La tercera noche, la más pesada, sentí que alguien me miraba desde la esquina de la sala. El fuego de las velas se hizo azul y chisporroteaba como si quemara algo raro. Emiliano dormía en su cuarto, pero de repente empezó a gritar como si lo estuvieran quemando. Corrí hasta él y lo encontré arqueado, con los ojos en blanco. Le pasé el agua de albahaca por la frente mientras rezaba. El fuego se apagó y el aire se volvió denso, como si hubiera humo. Después de esa noche, Emiliano amaneció débil pero más tranquilo. Me dijo que había soñado con Estefanía, pero que ella ya no podía tocarlo, que la veía lejos, con la cara quemada. Yo respiré aliviada, pensé que todo había terminado, pero esa misma tarde, un cuervo negro se posó en la ventana y me miró fijo con esos ojos rojos que parecían carbones encendidos. Sentí un escalofrío y supe que no podíamos bajar la guardia. Al día siguiente, mientras limpiaba la tienda, escuché un susurro en mi oído que decía mi nombre. Volteé rápido pero no había nadie. El aire estaba pesado y olía a humedad. Revisé cada rincón de la tienda, pero no encontré nada. En la cocina, el fogón estaba lleno de cenizas, aunque no lo había encendido desde la noche anterior. Pensé en las palabras de doña Mercedes, que el mal, aunque debilitado, buscaba la forma de volver. Emiliano seguía débil, apenas comía. Pasaba las tardes sentado en la banca de la tienda, mirando al suelo. Le pregunté si se sentía mejor y solo me dijo que soñaba con un cuarto oscuro y que escuchaba mi voz, pero que no era yo la que hablaba. Sentí un vacío en el estómago. Sabía que teníamos que hacer algo más. Esa noche, mientras cenábamos, escuché un golpe seco en la ventana. Me levanté de inmediato y vi una figura parada al otro lado del vidrio. Era Estefanía. Tenía el cabello enmarañado, la piel ceniza y los ojos vacíos. No me dijo nada, pero con solo verla entendí que esto no había acabado. Corrí por el agua de ruda y la rocié sobre la ventana, pero la figura desapareció como humo. Volví a ver a doña Mercedes y le conté lo que había pasado. Ella me dijo que Estefanía había abierto una puerta que ahora no podía cerrar, que estaba pagando el precio de haber jugado con la muerte. Me entregó un saquito de hierbas y me dijo que debía colgarlo en la cabecera de Emiliano para protegerlo. Me dijo también que debía rezar cada noche, sin falta, y que si algo volvía a aparecer, quemara el muñeco que me había dado, aunque estuviera roto. Esa noche, colgué el saquito en la cabecera y me senté en la silla junto a la cama de Emiliano. El viento soplaba fuerte afuera. Cada tanto escuchaba pasos en el techo. A medianoche, Emiliano empezó a murmurar el nombre de Estefanía. Su voz era tan débil que me costaba escucharlo. Le rocié el agua de ruda en la frente y recé el credo completo. De pronto, sentí un aire frío y escuché una carcajada en la sala. Me paré de golpe, pero no había nada. Pasaron los días y la tienda volvió a tener clientes, aunque pocos. El ambiente seguía cargado de algo que no sabía nombrar. Emiliano comía un poco más y dormía mejor, pero seguía callado, como si algo lo jalara desde dentro.
Una tarde, mientras barría la tienda, vi que la sombra de alguien pasaba detrás de la cortina. Me asomé y no había nadie. Supe que Estefanía no se había ido del todo. Al anochecer, el perro callejero volvió a la puerta. Esta vez se sentó y me miró como si supiera todo. Sus ojos brillaban con un rojo tenue. Cerré la puerta de golpe y eché el cerrojo. Esa noche, Emiliano se despertó con la cara bañada en sudor. Me dijo que la veía en sus sueños, que estaba atrapada en un pozo lleno de huesos, que me llamaba con la voz de una niña. Le dije que no le creyera, que no era ella. Lo abracé y recé hasta que se quedó dormido. Al amanecer, encontré la tienda intacta, pero el aire olía a algo ácido, como si hubieran hervido carne vieja. Limpié todo con agua de ruda y encendí el carbón con incienso. Supe que la batalla aún no había terminado. Doña Mercedes me dijo que cuando el mal se aferra, hay que resistir con fe, aunque cueste. Así pasaron los días, cada uno más pesado que el anterior, pero sabía que no podía rendirme, porque esto no era solo mi batalla, era la de mi hijo, la de mi casa y la de mi fe. Amaneció un domingo con el cielo gris y pesado, como si el aire estuviera a punto de llover cenizas. Me levanté temprano para preparar café y revisar la tienda. Emiliano todavía dormía. Caminé en silencio por la cocina y sentí que algo me observaba desde la ventana. Cuando me acerqué, vi una figura de mujer parada junto al poste de luz en la calle. Era Estefanía. Tenía el cabello suelto, la piel sucia y los ojos vacíos. Aunque me miraba fijo, sentí que ya no estaba del todo aquí, como si una parte de ella hubiera muerto. Cerré la cortina de inmediato. Volví a la tienda y me puse a limpiar. A cada paso, el piso crujía y el aire estaba cargado de un olor a humedad y a madera vieja. Revisé cada estante, pero todo estaba en orden. Fue entonces que vi un papel amarillo doblado detrás de las cajas de jabón. Lo saqué y sentí un escalofrío en el brazo. Tenía escrito el nombre de Emiliano con tinta negra y unas manchas rojas alrededor. Lo rompí sin leer más y lo quemé en el fogón. El humo salió espeso y me hizo toser. En ese momento supe que la calma que había sentido en los últimos días era falsa. Emiliano despertó al mediodía. Se veía más pálido que nunca, con los labios resecos y la mirada perdida. Me dijo que había soñado con un túnel oscuro, lleno de cruces torcidas, y que al final del túnel Estefanía lo esperaba. Sonriendo, sentí que el suelo se abría debajo de mis pies. Le pasé agua de ruda por la frente y le di un té de hierbas amargas. No supe si servía de algo, pero me sentí menos inútil. Esa misma tarde, llegó doña Mercedes. Traía una cara seria, como si supiera algo que yo no. Me dijo que esa mujer había abierto una puerta que no podía cerrar, que había invocado cosas que ni ella misma entendía y que ahora estaba atrapada entre este mundo y el otro. Me dio una bolsa con polvo de ceniza y sal y me dijo que lo esparciera en las 4 esquinas de la casa al anochecer, que no importara lo que oyera o sintiera, que no respondiera a nada ni a nadie hasta que amaneciera. Esa noche, mientras el sol se escondía, esparcí el polvo en cada esquina. A cada paso, sentía que algo me rozaba la espalda, pero no volteé. El aire estaba espeso y olía a metal oxidado. Cerré todas las puertas y ventanas y me senté junto a la cama de Emiliano. Él dormía con el amuleto de hierbas colgado del cuello. Cada tanto murmuraba cosas sin sentido. A medianoche, escuché pasos en la sala. No eran pasos de hombre, eran ligeros y rápidos, como si algo flotara. Me apreté el rosario en la mano y recé sin abrir los ojos. A las 3 de la madrugada, un golpe seco retumbó en la puerta de la cocina, como si alguien la hubiera pateado con todas sus fuerzas. Sentí un escalofrío en el pecho. El silencio se hizo tan denso que podía escuchar mi propia respiración. De pronto, oí mi nombre, pero con una voz que no era la de nadie que yo conociera. Era fría, como un susurro de viento muerto. No contesté. Seguí rezando con los dientes apretados. El aire se volvió pesado. Me costaba respirar. Pensé que me desmayaría. Cuando amaneció, me levanté temblando. La casa estaba fría y el aire olía a humo. Revisé cada rincón. No encontré nada raro, pero supe que algo había estado aquí. Emiliano seguía dormido, con el rostro más tranquilo. Me senté en la silla de la cocina y respiré hondo.
No podía bajar la guardia. Ese mismo día, mientras acomodaba las cosas de la tienda, encontré un frasco pequeño entre las cajas de galletas. Era de vidrio oscuro y estaba atado con una cinta roja. Adentro había tierra, cabellos y algo que parecía un pedazo de tela sucia. Me temblaron las manos. Lo tomé con un trapo y lo llevé al patio trasero. Lo enterré bien hondo. Recé y le eché agua bendita. Sentí que algo me observaba desde la puerta, pero no volteé. Al anochecer, Emiliano me dijo que había soñado con un pozo en medio del campo, que Estefanía estaba ahí, con las manos cubiertas de sangre, diciéndole que me odiaba y que nunca me dejaría en paz. Me arrodillé a su lado y recé en voz alta. Le pedí a Dios que nos protegiera. Esa noche me dormí en su cuarto, con el rosario en la mano. Pasaron los días y las noches como en un sueño malo. Cada mañana despertaba con el cuerpo pesado y la mente cansada. Cada tarde encontraba cosas fuera de lugar, trapos negros en la puerta, huellas de pies descalzos en la tierra, manchas de cera en las ventanas. Cada noche escuchaba ruidos en las paredes y susurros en la cocina. A veces el fuego del fogón se encendía solo. Otras veces el agua hervía aunque no hubiera fuego. No sabía que era real y que no. Una madrugada, desperté con un olor a carne podrida tan fuerte que casi vomito. Fui al fogón y encontré un costal amarrado con un lazo negro. Lo abrí con un palo y dentro había huesos pequeños, tierra y un papel manchado de sangre. Tenía escrito mi nombre y el de Emiliano. Lo quemé con leña seca y recé como me enseñó doña Mercedes. El humo se alzó y se volvió negro, como si hubiera quemado plástico. Esa misma mañana, la tienda amaneció con la puerta abierta y las cosas tiradas. El dinero de la caja estaba intacto, pero las paredes tenían marcas de manos sucias. Emiliano me dijo que había soñado que me veía muerta, con la boca cocida y los ojos vacíos, que la veía a ella sonriendo detrás de mi cuerpo. Le abracé y le pedí que resistiera. Sabía que esto era más grande que nosotros, pero no podía rendirme. Al anochecer, fui con doña Mercedes. Me dijo que había sentido un temblor en el aire, que lo que estaba con nosotros no era solo Estefanía, sino algo que ella había llamado y que ahora no podía controlar, que si quería salvar a mi hijo y mi casa, debía hacer un último sacrificio. Me explicó que debía quemar el último vestigio que la atara a nosotros, un lazo hecho con su cabello y su sangre que seguramente ella había dejado escondido. Esa noche busqué en cada rincón de la casa, revisé la cocina, la sala, el baño, hasta que en el fondo del patio, detrás del tanque de agua, encontré un frasco enterrado. Estaba cubierto de tierra y amarrado con un listón rojo. Adentro había un mechón de cabello negro y algo que parecía un trozo de tela manchado. Lo desenterré con cuidado y lo llevé al fogón. Lo quemé mientras rezaba con todas mis fuerzas. El fuego chisporroteó como si quemara carne viva. El humo salió espeso y negro, con un olor ácido que me hizo toser. Sentí que algo se rompía en el aire. Esa noche, Emiliano durmió tranquilo. Yo me senté en su cama hasta que salió el sol. Al amanecer, la casa estaba en silencio. El aire olía a incienso y la tienda no tenía marcas ni huellas. Pensé que todo había terminado, pero mientras barría la tienda, sentí un escalofrío en la espalda. Volté y vi un cuervo negro en la ventana. Sus ojos brillaban como carbones. Supe que la guerra no había terminado, solo se había transformado. Doña Mercedes me dijo que el lazo más fuerte se había roto, pero que aún quedaban rastros, que mientras yo mantuviera la fe y la oración, podría proteger a Emiliano. Me entregó una cruz de palma y me dijo que la colgara en la puerta de la casa. Lo hice esa misma tarde. Desde entonces, cada vez que escucho un ruido extraño, me aferro a la cruz y rezo. A veces me pregunto si la tienda volverá a llenarse de clientes o si la gente seguirá evitando mi casa. A veces me pregunto si Emiliano volverá a ser el mismo de antes o si siempre llevará algo de esa sombra dentro de él. Pero no me rindo, porque sé que la fe de una madre puede más que cualquier maldición. Esa noche, mientras apagaba la luz de la tienda, sentí una presencia detrás de mí. No me volteé. Caminé hasta la puerta, la cerré con llave y me fui a dormir. Porque ahora sé que la oscuridad siempre va a rondar, pero mientras yo respire, no la voy a dejar entrar. Pasaron los días después de quemar el último vestigio del lazo que nos ataba a Estefanía. Emiliano comenzó a mejorar poco a poco.
Su mirada dejó de ser de cristal y volvió a sonreír, aunque de vez en cuando sus ojos se perdían en el vacío. La tienda recuperó algo de vida. La gente volvió a comprar lo necesario, aunque algunos seguían mirándome con recelo, como si supieran que algo oscuro se había instalado en esta casa y todavía no se había ido del todo. Una tarde de lluvia, mientras barría el patio, vi algo enterrado junto a la cerca de alambre. Era un frasco pequeño, con tierra, hilos rojos y algo que parecía un diente humano. Lo saqué con la punta de la escoba y lo tiré al fuego del fogón sin abrirlo. El humo salió negro y pesado. Sentí un temblor en el suelo, como si algo se moviera bajo mis pies. Supe que Estefanía había dejado más de un rastro antes de irse. Esa noche, Emiliano me dijo que había soñado con un pozo lleno de lodo y sombras, que escuchaba mi voz pidiéndole que bajara conmigo, pero él no bajaba. Le abracé fuerte y le pedí que rezara conmigo. Le colgué el rosario que había sido de mi madre y le rocié agua de ruda en la frente. Sentí que su piel estaba fría, pero su respiración era tranquila. Me quedé a su lado toda la noche. Al día siguiente, la tienda amaneció con las puertas abiertas. La caja estaba intacta, pero las paredes tenían marcas de manos negras, como si alguien las hubiera dibujado con ceniza. Limpié todo con agua de ruda y cerré la puerta con doble llave. Mientras trapeaba, escuché un susurro en la sala. Decía mi nombre con una voz que no era humana. Me quedé helada. Apagué las luces y recé con fuerza. Esa tarde fui a ver a doña Mercedes. Ella me dijo que lo que rondaba la casa era el eco de lo que Estefanía había llamado, que aunque ella estuviera lejos, el lazo aún respiraba en las sombras. Me dio un puñado de hierbas secas y me dijo que las quemara en cada esquina de la casa. También me entregó un crucifijo de madera y me pidió que lo colgara en la entrada. Volví a casa con el corazón apretado. Esa noche, mientras quemaba las hierbas, el fuego soltó chispas que parecían buscarme. El humo era tan espeso que me ardían los ojos. Sentí que algo se agitaba en la cocina, como si un animal corriera por el piso. Seguí rezando hasta que la última chispa se apagó. Entonces la casa quedó en silencio. Emiliano dormía profundamente, pero su respiración era pesada, como si luchara en sueños. Amaneció con la casa en calma, pero yo sabía que no podía confiarme. Esa tarde, mientras Emiliano ayudaba a barrer la tienda, escuché el chillido de un ave. Era un cuervo negro, posado en el alambre de la cerca, mirándome fijo. Sentí que me perforaba con la mirada. Le grité que se fuera, pero no se movió. Tomé un puñado de sal y lo lancé al aire. El cuervo chilló y voló lejos, pero supe que volvería. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes negras. El viento soplaba como si trajera voces. Cerré todas las ventanas y me senté en la sala con el rosario en la mano. Sentí pasos en el techo, pero no subí a ver. Emiliano dormía en su cuarto. Lo escuché murmurar el nombre de Estefanía, pero su voz sonaba débil, como si la nombrara con miedo. Fui hasta su cama y le rocié agua bendita. Le puse el crucifijo bajo la almohada y me quedé a su lado. A las 3 de la madrugada, escuché un golpe seco en la ventana. El vidrio vibró como si lo hubieran arañado. Me levanté despacio y vi la silueta de una mujer afuera, de espaldas, con el cabello largo cubriéndole la cara. Se quedó quieta un instante y luego se desvaneció en el aire. Me temblaron las piernas. Sabía que Estefanía había venido a reclamar lo que ella creía suyo. Amaneció con un aire denso, como si la casa hubiera respirado humo toda la noche. La tienda estaba en orden, pero el suelo tenía huellas de pies descalzos. Emiliano me dijo que había soñado que caminaba descalzo por un campo de tierra negra, que al fondo del campo la veía a ella, llamándolo. Me abracé a él con fuerza y le pedí que no la escuchara. Durante días, la casa estuvo en silencio, pero yo sentía que algo se arrastraba por las paredes. Las bombillas se fundían, las puertas se abrían solas. Una madrugada, el fuego del fogón se encendió sin que nadie lo tocara. Corrí con la botella de agua bendita y la vertí sobre las llamas. Se apagaron con un silbido. Sentí que algo se deslizaba por el suelo. No lo vi, pero lo sentí. Una tarde, mientras Emiliano dormía, abrí su cuaderno de la escuela. Encontré una hoja con el nombre de Estefanía escrito 20 veces, como si lo hubiera hecho dormido. Lo rompí en pedazos y lo quemé en el patio. El humo era negro y olía a azufre. Supe que el lazo aún respiraba. Llamé a doña Mercedes.
Ella me dijo que había que hacer una última limpieza, la más fuerte, y que debíamos hacerlo juntos. Esa noche fui con Emiliano al patio. Lo senté en un círculo de sal gruesa que yo misma tracé. Puse 4 velas negras y encendí incienso. Le pedí que cerrara los ojos y rezara conmigo. Sentí que el viento se agolpaba en las paredes de la casa. El fuego se alzó y se dobló hacia un lado, como si algo lo soplara. Emiliano empezó a temblar. Su piel se puso fría como el hielo. Me arrodillé a su lado y recé con todas mis fuerzas. De pronto, escuché un grito que no era de él. Era una voz de mujer, pero no era humana. Era como si viniera de muy lejos. Sentí que el aire se volvió espeso. La llama de las velas crepitó y una se apagó. Tomé la cruz de madera y la levanté. Seguí rezando. Sentí que algo me rozaba la espalda y me heló la piel. Emiliano gritó mi nombre con una voz que no era la suya. Me aferré al rosario y recé más fuerte. Después de unos segundos que parecieron horas, el fuego se apagó de golpe. El viento paró y el aire se volvió pesado, pero respirable. Abrí los ojos y vi a Emiliano en el suelo, respirando con dificultad pero con los ojos abiertos. Me miró como si me viera por primera vez. Me abrazó fuerte y me dijo que se sentía libre. Lloré como nunca. Esa noche dormimos con la luz encendida. Sentía que si la apagaba algo volvería, pero el silencio era distinto. Ya no había risas, ni pasos, ni susurros. Emiliano durmió tranquilo, con una respiración suave y un rostro sereno. Yo me quedé despierta, viendo la vela que todavía ardía en el rincón. Sentí que la casa había cambiado. A la mañana siguiente, la tienda se llenó de gente como no pasaba en mucho tiempo. Todos venían a comprar y a preguntar por Emiliano. Él estaba en la puerta, sonriendo, ayudándome como antes. Yo también sonreía, aunque dentro de mí sabía que las cicatrices nunca se irían del todo, pero la fe me sostenía. Doña Mercedes vino a verme ese mismo día. Me dijo que lo peor había pasado, pero que debía mantener la fe y la oración, que no aceptara nada de extraños y que confiara solo en lo que naciera de mi corazón. Le agradecí con el alma. Al irse, sentí que su presencia dejaba un aire limpio, como si hubiera abierto las ventanas después de años. Esa noche, mientras cerraba la tienda, vi que la luna brillaba alta y redonda. El aire estaba fresco y la tierra olía a limpio. Emiliano dormía tranquilo. Me senté en la sala, con el rosario en la mano, y miré la puerta. Sabía que la oscuridad siempre rondaría, pero también sabía que mientras yo respirara, no permitiría que entrara de nuevo, porque aprendí que la fe de una madre puede más que cualquier sombra. Y así, con el corazón firme, cerré los ojos y recé, porque aunque las heridas sigan doliendo, mi hijo está a salvo, y eso es lo único que importa.